Mentí a mi prometida sobre la pérdida de la fortuna familiar para revelar su verdadera naturaleza hambrienta de dinero antes de la boda. Ser yo, nunca pensé que estaría posteando aquí. Pero después de todo lo que ha pasado, esta historia necesita ser compartida. Se trata de darte cuenta de que no todos los que dejas entrar en tu vida merecen quedarse. Siempre he sido un tipo que cuida de la gente que me importa. Mi padre me enseñó que creó una empresa inmobiliaria desde cero, convirtiéndolo en algo masivo. Pero también se aseguró de que mi hermano Santiago y yo nos ganáramos nuestro camino. Veranos en obras, trasnochar aprendiendo el oficio. No se nos puso en bandeja de plata. Cuando empecé a ganar buen dinero como promotor inmobiliario, no me importaba gastarlo en la mujer que amaba. Entrar Valentina, mi ex prometida ahora, desde el momento en que la conocí, tenía esa energía, confía en elegante, el tipo de mujer que hace girar cabezas sin siquiera intentarlo. Congeniamos enseguida, pensé que había encontrado la única, no voy a mentir. Me gustaba mimarla. Si mencionaba que quería algo, lo haría realidad. ¿Un bolso de diseño? Hecho. ¿Escapadas de fin de semana? Claro. ¿Cenar en los mejores sitios de Chicago? Ni siquiera pestañeó. No se trataba de presumir o de tenerla contenta para mantenerla cerca. Solo creía que se merecía lo mejor. En su momento pensó que eso era el amor. Dando. En su haber, Valentina hizo el papel de la prometida perfecta. Se iluminaba cada vez que la sorprendía con algo. Llámame su proveedor. Decir a sus amigos lo afortunada que era. Y sí, me lo comí. Pero todo cambió cuando mi padre falleció hace unos meses. Perderlo no fue solo un golpe personal. Fue como perder los cimientos de todo sobre lo que había construido mi vida. No era solo mi padre. Fue mi mentor. El tipo que me enseñó a navegar por el mundo estaba de luto. Tratando de averiguar cómo era la vida sin él, y al mismo tiempo tuve que dar un paso adelante en el negocio junto a Santiago. Era mucho, aunque Valentina no parecía darse cuenta o importarle lo mucho que estaba luchando. Al principio pensé que era solo su manera de darme espacio. Ella no era exactamente el tipo de crianza. Pensó que cada persona procesa la pérdida de forma diferente, excepto que no era solo que ella no era de apoyo. Fue el cambio en su enfoque. Apenas 2 semanas después del funeral, empezó a hacer preguntas sobre la empresa, y no preguntas del tipo ¿cómo va el trabajo? No. Estos fueron señalados. Detallado. Preguntas empresariales. ¿Cuándo te haces cargo oficialmente? ¿Quién está en la junta ahora? ¿Tienes el control total? ¿Va Santiago a tratar de tomar un pedazo más grande de la empresa? Al principio, contesté porque no me parecía gran cosa, pero cuanto más preguntaba, más se sentía mal. No me preguntó cómo lo llevaba, o si necesitaba algo. Ni siquiera mencionaba a mi padre, a menos que fuera en el contexto del negocio. Todo lo que parecía importarle era lo que venía después, y no para nosotros. Pero para ella, las preguntas no eran solo raras, eran implacables. Llegaba a casa después de un largo día, agotada por compaginar el trabajo y el duelo, y se abalanzaba. ¿Cuánto capital tienes ahora? ¿Tienes la última palabra sobre los contratos o eso pasa por Santiago? ¿Y la expansión la diriges ahora? Era como si hubiera estado esperando este momento, y ahora que estaba aquí, no perdía el tiempo. Empezó a notar otras cosas también, la forma en que hablaba del negocio como si fuera su billete dorado, la forma en que casualmente mencionaba proyectos a nuestros amigos, soltando indirectas sobre cómo nosotros estábamos haciendo crecer la empresa. No me hagas empezar con la forma en que empezó a tirar el nombre de Santiago en las conversaciones. Santiago es tan conocedor de los negocios, decía ella. Ustedes dos deben hacer un gran equipo. Al principio lo atribuí al orgullo, ella queriendo presumir de mi éxito, pero cuanto más prestaba atención, más calculado parecía. Empezó a presionar para asistir a reuniones en las que no tenía por qué estar, alegando que quería aprender más sobre el negocio. Incluso sugirió organizar una cena para los miembros de la junta, diciendo que le ayudaría a construir relaciones. Todo era tan transparente. La cosa es, Valentina siempre había amado las ventajas de mi estilo de vida. Pero esto era diferente. No se trataba de disfrutar de los beneficios de estar conmigo. Se trataba de posicionarse. No estaba actuando como una prometida. Actuaba como alguien que compite por un puesto en la nómina de la empresa. Al principio no dije nada, porque quería darle el beneficio de la duda. Tal vez esto era solo su manera de hacer frente. Tal vez pensó que estaba ayudando al estar involucrada. Pero en el fondo sabía que no era así. Una noche, sentados en el sofá, casualmente soltó una frase que me dejó helado. Si pasara algo y no dirigieras la empresa, ¿qué harías? La pregunta me golpeó como un ladrillo, no porque fuera ofensivo en apariencia. No fue.
sino porque revelaba cómo me veía, no como Benjamín, el hombre al que supuestamente amaba, pero como Benjamín, el tipo ligado a una empresa multimillonaria, no podía dejarlo pasar. No eran solo las palabras, fue la forma en que lo dijo, como si estuviera tanteando el terreno. Se quedó conmigo, royendo en el fondo de mi mente. ¿Estaba siendo paranoico? ¿O había algo más profundo? Empecé a repasar cada interacción que habíamos tenido desde que papá murió. Las cosas que había ignorado antes de repente se sentían diferentes. No actuaba como alguien que me quisiera y quisiera ayudarme en un momento difícil. En vez de eso sentí como si me estuviera midiendo, como si estuviera calculando su próximo movimiento. No ayudó que ella se había convertido casi obsesionado con la empresa. Siempre supo a qué me dedicaba, pero nunca le habían importado los detalles. Ahora era de lo único que quería hablar. Siempre que estábamos juntos, la conversación de alguna manera terminó dando vueltas de nuevo al trabajo. Mi papel, el papel de Santiago, la junta, los proyectos. Una noche estábamos sentados en el salón, ella estaba desplazándose a través de su teléfono. De la nada dijo, «Sabes, estaba leyendo este artículo sobre la planificación de la sucesión. Dice que las empresas familiares pueden complicarse mucho si los papeles no están claramente definidos. ¿Jake y tú os peleáis alguna vez por quién manda?» La miré, tratando de leer su expresión, pero ni siquiera levantó la vista de su teléfono. «En realidad no», dije, manteniendo mi tono informal. «Ambos conocemos nuestros puntos fuertes y trabajamos juntos». «No es una competición», asintió como si esa respuesta la satisficiera, pero pude ver los engranajes girando. No era la primera vez que mencionaba a Santiago últimamente. Parecía que ella estaba más interesada en su papel en la empresa que en cualquier cosa que yo estuviera haciendo. Al principio pensé que solo estaba siendo educada. Santiago y yo siempre habíamos estado cerca, así que tenía sentido que ella quisiera llevarse bien con él. Pero ahora parecía algo totalmente distinto. El punto de inflexión llegó unos días más tarde. Yo estaba en mi oficina en casa tratando de ponerse al día con algunos papeles, cuando Valentina entró con 2 tazas de café, me dio una con una sonrisa y se encaramó al borde del escritorio. «Has estado trabajando muy duro últimamente», dijo, su tono dulce pero extrañamente deliberado. «¿Alguna vez sientes que llevas todo el peso sobre tus hombros?» Me encogí de hombros. «Viene con el territorio». Se inclinó un poco más cerca. «¿Pero no te molesta que Santiago comparta la carga sin tener que lidiar con la misma presión?» «Quiero decir, tú eres la cara de la compañía ahora. Él solo está asistiendo, ¿verdad?» Que tocó un nervio. No porque tuviera razón. Santiago y yo siempre habíamos sido iguales en el negocio, sino porque parecía que estaba intentando plantar una semilla de duda. «Santiago no solo está asistiendo», dije, un poco más agudo de lo que pretendía. «Somos un equipo, siempre lo hemos sido». Se retiró, con cara de sorpresa. Pero no se le cayó. «Solo creo que mereces más crédito, eso es todo. Tú eres el que dirige el espectáculo ahora». No respondí, pero toda la conversación me dejó un mal sabor de boca. No era propio de Valentina hablar así de Santiago. En todo caso, siempre había sido educada y respetuosa con él. Pero ahora se sentía como si ella estaba tratando de abrir una brecha entre nosotros, o tal vez estaba probando cuánto control tenía realmente. Después de eso no podía dejar de notar las pequeñas cosas que hacía. Cuando íbamos a eventos, ella se posicionaría cerca de los jugadores de poder, riéndome de sus chistes y deslizándose en sus conversaciones como si ella perteneciera allí. En casa me preguntaba casualmente sobre tratos y contratos, y cada vez que Santiago subía, ella encontraría una manera de dirigir la conversación de nuevo a su papel en la empresa. Lo peor fue que no pude hablar con nadie sobre ello. Santiago la habría llamado inmediatamente, y yo no estaba listo para ir allí todavía. Mis amigos no la conocían lo suficiente para ver el cambio, y no iba a agobiar a mi madre mientras seguía de luto. Así que me lo guardé para mí, dándole vueltas a las piezas en mi cabeza y tratando de darle sentido a todo. ¿Me estaba imaginando cosas? ¿O Valentina me estaba mostrando quién era en realidad? Una noche decidí ponerla a prueba. Nada del otro mundo. Solo un comentario casual para ver cómo reaccionaba. Estábamos cenando y mencioné que un nuevo proyecto estaba sobrepasando el presupuesto. «Va a ser un dolor de cabeza», dije, atravesando un trozo de filete con mi tenedor. «La junta no está contenta y Santiago ha estado hasta las orejas». Se le iluminaron los ojos y se inclinó hacia adelante. «Oh, ¿cuál es el proyecto?» «Es solo una urbanización», dije, manteniendo mi tono ligero. «Pero está ligado a muchos otros acuerdos, así que hay presión». Asintió con la cabeza, claramente tratando de actuar indiferente. «Suena estresante. ¿Eres tú quien tiene que encargarse de todo eso?» «En realidad no», dije.
Santiago está tomando la iniciativa en esto. Él es mejor en el panorama general cosas. Su cara no cambió, pero pude ver la decepción en sus ojos. No insistió en el tema. Pero el hecho de que se enganchara al proyecto tan rápidamente confirmó lo que ya sospechaba. Ella no estaba interesada en mí. Estaba interesada en lo que podía darle. Esa noche me quedé despierto en la cama, mirando al techo y tratando de averiguar mi próximo movimiento. Todavía no tenía pruebas concretas, pero mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Lo más difícil fue reconciliar a la Valentina, de la que me había enamorado, con la persona en la que se estaba convirtiendo. Cuando nos conocimos, ella había sido tan cálida, tan auténtico, o al menos eso pensaba. Ahora parecía que todo lo que hacía estaba calculado, como si estuviera jugando a un juego en el que ni siquiera sabía que había entrado, pero no iba a dejarla ganar. Si Valentina pensaba que podía manipularme para que le diera lo que quería, le esperaba un duro despertar. Pasé toda mi vida viendo a mi padre sortear situaciones difíciles, y si algo me enseñó era cómo detectar una serpiente en la hierba. Decidí entonces que no iba a sentarme y dejar que ella controlara la narración. Si estaba jugando, iba a jugar mejor. Para cuando decidí probar a Valentina, no estaba cuestionando si sus intenciones eran malas. Me preguntaba hasta dónde llegaría. Cada pequeña cosa que hacía parecía otra pieza del puzzle encajando en su sitio, y supe que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. Valentina no estaba en esta relación para mí. Ella estaba aquí por el estilo de vida, el dinero, el acceso. Y ahora sin mi padre, vio la oportunidad de consolidar su posición en el negocio familiar, o al menos eso es lo que parecía, pero no iba a sentarme y dejar que jugara conmigo. Si estaba aquí por las razones equivocadas, necesitaba estar seguro. Y la mejor manera de hacerlo era crear un escenario donde sus verdaderos colores salieran a relucir. Pasé unos días planeando cómo lo haría. Tenía que ser creíble, pero también la golpeó donde más importaba, su visión de nuestro futuro juntos. Si pensaba que mi papel en el negocio no era tan seguro como había supuesto, quería ver cómo reaccionaba. ¿Se quedaría? ¿O empezaría a buscar la siguiente oportunidad? Una noche después de cenar, decidí soltar la primera indirecta. Estábamos sentados en el sofá y casualmente dije: he estado pensando mucho en cómo van a cambiar las cosas ahora que papá se ha ido. Se ha hablado mucho de reestructuración. Valentina levantó la vista de su teléfono. Su interés ha aumentado claramente. ¿Reestructuración? ¿Qué tipo de reestructuración? Me encogí de hombros, manteniendo mi tono indiferente. Oh, solo algunos turnos aquí y allá. Nada importante. Se trata sobre todo de asegurarse de que todo funciona correctamente. Asintió con la cabeza, pero me di cuenta de que estaba esperando a que dijera más. En los días siguientes empecé a soltar más migas de pan, pequeños comentarios sobre el tablero, cómo se tomaban las decisiones, y cómo mi papel podría no ser tan seguro como ella pensaba. No estaba mintiendo, pero definitivamente estaba pintando un cuadro que la haría cuestionar mi futuro en la compañía. Finalmente una noche decidí exponerlo todo. Valentina, dije, sentándola en el salón, hay algo que necesito decirte. Inclinó la cabeza, con cara de preocupación. ¿Qué pasa? Suspiré, tratando de parecer en conflicto. Así que he estado revisando el testamento de papá con el abogado de la familia. Y hay algo que descubrí que no esperaba. Resulta que no soy su hijo biológico. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Eso no tiene ningún sentido. Lo sé, dije, sacudiendo la cabeza. Aparentemente papá me adoptó cuando era un bebé, pero supongo que nunca quiso que fuera gran cosa. La cosa es que, por eso, la mayor parte de la herencia va a Santiago. Va a asumir el cargo de director general, y solo estoy recibiendo una pequeña porción. Valentina se quedó sentada un momento, procesando lo que acabo de decir. Prácticamente podía ver las ruedas girando en su cabeza. Espera, dijo lentamente. ¿Así que no vas a estar a cargo? Sacudí la cabeza. Nope. Quiero decir, todavía tendré un papel en la empresa, pero es más como un consultor. Santiago es el que dirige el espectáculo ahora. Su cara se tensó, pero rápidamente lo enmascaró con una débil sonrisa. Bueno, quiero decir, siempre y cuando estés de acuerdo con ello, ¿verdad? Eso es lo que importa. Sí, dije. Reclinarse no es lo ideal, pero es lo que hay. Al menos no tengo que lidiar con todo el estrés de dirigir la empresa. Asintió con la cabeza, pero me di cuenta de que no se lo creía. Su mente ya estaba acelerada, tratando de averiguar lo que esto significaba para ella, después de plantar la idea de que mi papel en la empresa no era tan seguro como Valentina pensaba. Me senté y observé.
No tuve que esperar mucho para ver cómo empezaban a formarse las grietas. Fue sutil al principio, pero el cambio en su comportamiento era imposible de pasar por alto una vez que sabía qué buscar. Empezó a hablar mucho más de Santiago, no solo de pasada, pero de una manera que parecía calculada. Santiago está dando un paso adelante, ¿eh? Decía, casi como si estuviera pescando algo. Oh, es impresionante cómo lo está llevando todo. Tiene una presencia tan fuerte. Oírla hablar así de mi hermano me revolvió el estómago. No eran solo las palabras. Era la forma en que los decía, como si estuviera probando hasta dónde podía empujar antes de que me diera cuenta. Pero no la llamé. Todavía no. Quería ver hasta dónde llegaba. Un día sacó el tema de Santiago de una manera que realmente me hizo enojar. Estábamos sentados en la mesa de la cocina y ella estaba desplazándose a través de su teléfono como de costumbre. De la nada dijo, ¿crees que Santiago alguna vez se siente abrumado? Quiero decir, con toda la responsabilidad que tiene ahora. Me encogí de hombros. Manteniendo mi tono informal, probablemente es un gran trabajo. Ella asintió. Su expresión pensativa, sabes, debería comprobarlo con él. Solo para ver cómo está. Es importante apoyarse mutuamente durante transiciones como esta. Me quería reír de la audacia de la misma. Valentina nunca había mostrado mucho interés en Santiago antes, y ahora estaba repentinamente preocupado por su bienestar. Era obvio lo que estaba haciendo, pero le seguí el juego. Es muy amable de tu parte, dije. Manteniendo mi voz firme, estoy seguro de que lo apreciaría. Los días siguientes confirmaron todo lo que sospechaba. Empezó a mandar mensajes a Santiago con más frecuencia, siempre bajo la apariencia de apoyo. Al principio eran cosas inofensivas, artículos sobre liderazgo, pequeños comentarios sobre lo impresionada que estaba con su trabajo, pero luego se volvió más audaz. Una noche Santiago me reenvió un mensaje de ella. Decía, admiro lo decidida que eres. Se te da muy bien tomar las riendas. Benjamín es genial, pero tú tienes esa confianza natural que es realmente inspiradora. Leerlo me hizo hervir la sangre. Pero contuve mi ira. Quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llevar las cosas. Durante la próxima semana, los mensajes se volvieron más personales. Le preguntaba a Santiago cómo le había ido el día, compartir historias sobre su estresante agenda e incluso empezar a dejar caer elogios sobre su apariencia. Siempre vas muy elegante a las reuniones, decía uno de sus mensajes. Es realmente impresionante. Luego vinieron las fotos. No eran inapropiados. Al menos no abiertamente, pero estaban claramente destinados a llamar su atención. Una era de ella en una cafetería de alta gama con el subtítulo «Este lugar me hizo pensar en ti. ¿Deberíamos tomar un café aquí alguna vez?» Otro era de ella en un elegante traje diciendo «Estaba pensando en llevar esto al próximo evento. ¿Qué te parece?» Fue dolorosamente transparente. Santiago y yo siempre habíamos estado cerca, y no se contuvo cuando me mostró todo. Ni siquiera intenta ser sutil, dijo. Sacudiendo la cabeza, ¿seguro que no quieres que diga algo? Todavía no, le dije. Quiero ver hasta dónde llega. La gota que colmó el vaso fue cuando Valentina se presentó en la oficina de Santiago sin avisar. Me mandó un mensaje en cuanto llegó, diciendo que ella había afirmado que estaba en la zona y quería pasar a ver cómo estaba. Le trajo café y se sentó en su oficina durante casi una hora. Hablar de la empresa y lo impresionada que estaba con su liderazgo. Lo está haciendo muy bien, dijo Santiago cuando me llamó después. En este punto es como si estuviera audicionando para un papel. Esa noche Valentina llegó a casa actuando como si nada hubiera pasado. Me besó en la mejilla, preguntado por mi día, y se acurrucó en el sofá como si todo fuera normal, pero ni siquiera podía mirarla de la misma manera. No era la mujer con la que pensaba que me iba a casar, no era la persona de la que me había enamorado, y ahora que había visto sus verdaderos colores, no podía dejar de verlos. Lo más chocante era lo fácil que le había resultado cambiar de marcha. El momento en que pensó que mi posición en la empresa era inestable, empezó a pescar a Santiago. No se trataba de amor o lealtad, se trataba de lo que podía sacar de ello. Pasé el resto de la semana documentando todo. Santiago y yo llevamos un registro de sus mensajes, fotos y visitas. Quería asegurarme de que cuando llegara el momento, no habría lugar para que ella negara lo que había hecho. Pensó que estaba siendo inteligente, pero no se dio cuenta de que íbamos un paso por delante. Al final de la semana tenía pruebas más que suficientes para enfrentarme a ella. Pero yo no estaba listo para apretar el gatillo todavía. Quería ver si se hundía aún más. La forma en que actuaba a mi alrededor era casi cómica. Ella todavía jugaba el papel de la novia de apoyo, preguntándome cómo iba el trabajo. ¿Y fingiendo preocuparte por mi estrés?
pero sus preguntas siempre tenían un filo, como si estuviera pescando algo. ¿Qué dijo la junta sobre el nuevo proyecto?, preguntó una noche. Lo aprobaron, dije simplemente. Eso es genial, dijo. Su tono un poco demasiado alegre. ¿Lo presentó Santiago? Es muy bueno en ese tipo de cosas. Me costó mucho no poner los ojos en blanco. Sí, hizo un gran trabajo. Su sonrisa vaciló un segundo, y pude ver la decepción detrás de sus ojos. Se esforzaba tanto por actuar como si yo le importara, pero sus verdaderos motivos estaban escritos en su cara. Ya no solo estaba enfadado, estaba asqueado. La mujer que creía conocer se había ido, reemplazado por alguien que haría lo que fuera necesario para subir la escalera. No era mi compañera. Era un parásito, pero no iba a dejarla ganar. Las piezas estaban todas en su sitio, y la trampa estaba preparada. Ahora solo era cuestión de tiempo que se diera cuenta de que la habían pillado. Para cuando Valentina aceptó encontrarse con Santiago en su apartamento, sabía que había mordido el anzuelo. Cada paso que había dado en las últimas semanas había sido más desesperado, más flagrante. Ahora pensaba que se acercaba a su próximo movimiento, pero ella no tenía ni idea de que estábamos muy por delante de ella. El plan era sencillo. Santiago la invitó con el pretexto de hablar de la empresa. Le dijo que quería repasar algunas ideas sobre el negocio, especialmente desde que él era el que dirigía las cosas ahora. Por supuesto, Valentina aprovechó la oportunidad. Se aseguró de preguntarme si estaría allí, y cuando Santiago dijo casualmente que estaría ocupado, su respuesta fue un poco demasiado ansiosa. «Oh, perfecto, eso funciona». El día de la reunión ya estaba instalado en el apartamento de Santiago antes de que ella llegara. Santiago vivía en un elegante rascacielos, con una gran vista de la ciudad. Exactamente el tipo de lugar en el que Valentina se habría imaginado viviendo si hubiera jugado bien sus cartas. Estaba escondido en una de las habitaciones de invitados. Teléfono en mano. Listo para grabarlo todo. No necesitábamos una preparación muy elaborada. Valentina estaba tan atrapada en sus propios planes que no se molestó en ser cautelosa. Cuando sonó el timbre, me quedé completamente quieto mientras oía a Santiago dejarla entrar. «¡Wow!», dijo Valentina. Su voz brillante y azucarada. «Tu casa es increíble». No recuerdo que fuera tan agradable la última vez que estuve aquí. Santiago se rió. «Sí, bueno, he hecho algunas mejoras recientemente. Tengo que mantener las cosas afiladas». Sus tacones chasqueaban contra la madera mientras caminaba hacia el interior. «He traído esto para ti», dijo, y pude oírla dejar algo en la encimera. Santiago me dijo más tarde que era un cuadro ridículamente caro. ¿Quién lleva un cuadro a una charla informal de negocios? Valentina, que es quien, desde mi sitio en el dormitorio de invitados, tenía una vista perfecta a través de un pequeño hueco en la puerta. Valentina se había vestido para impresionar. Vestido rojo ajustado, un peinado perfecto, y maquillada como si se dirigiera a una gala de lujo, en lugar de a una simple reunión. Tenía esa sonrisa en la cara, la que usaba cuando quería algo, y fue nauseabundo verlo dirigido a Santiago. La conversación empezó bastante inofensiva. Le preguntó cómo llevaba la nueva responsabilidad, y elogió su capacidad de liderazgo. Se inclinó ligeramente hacia adelante mientras hablaban, su lenguaje corporal casi gritando: «¡Mírame, estoy aquí para ti!». Santiago, para su crédito, jugó tranquilo. No le dio mucho, lo justo para que siga hablando. «Eres realmente bueno en esto», dijo después de unos minutos. «No es de extrañar que tu padre te confiara todo. Tienes una visión tan clara de la empresa». «Gracias», respondió Santiago despreocupadamente, como si ni siquiera se inmutara. Se rió ligeramente. «Lo digo en serio. No todo el mundo tiene esa presencia. Benjamín es genial, por supuesto, pero tú tienes esa confianza natural que es tan impresionante». Oírla decir eso me revolvió el estómago. Ella ni siquiera dudó en tirarme debajo del autobús. Seguía encontrando maneras de dirigir la conversación hacia sí misma. «¿Sabes?», dijo, inclinando la cabeza. «Siempre me ha interesado el aspecto empresarial. Me parece fascinante el potencial de crecimiento que tiene. Me encantaría ayudar en todo lo que pueda». Santiago asintió. «Siguiendo el juego, ¿en qué tipo de papel te ves?». Valentina sonrió. Su tono se vuelve más coqueto. «No sé, algo de apoyo. Se me da bien organizar y motivar a la gente. Creo que podría aportar mucho». Extendió la mano y le tocó ligeramente el brazo, riéndome de algo que dijo. Estaba tan calculado, tan flagrante, y sentí una oleada de rabia mientras lo grababa todo. Ni siquiera parecía que intentara ocultar sus intenciones. Después de unos 20 minutos de charla y cumplidos poco disimulados, Valentina hizo su movimiento. «¿Sabes?», dijo, su voz baja ligeramente. «He estado pensando mucho en el futuro. Tú y yo podríamos formar un equipo increíble.
Con tu liderazgo y mi apoyo, no hay límite a lo que podríamos lograr. Ella se deslizó un poco más cerca de él en el sofá, su rodilla casi rozando la de él. Imagínatelo, los dos trabajando codo con codo. La empresa prosperaría. Santiago se inclinó ligeramente hacia atrás, mantener una distancia cortés. ¿Qué pasa con Benjamín?, preguntó. Su tono neutro. Su respuesta me hizo agarrar el teléfono con más fuerza. Benjamín es dulce, pero seamos realistas. No tiene el empuje que tú tienes. Está cómodo donde está, pero tú eres diferente. Eres ambicioso. Tienes una visión. Mis puños apretados mientras grababa sus palabras. No tenía ni idea de que estaba cavando su propia tumba. Luego vino el movimiento final. Puso su mano en el hombro de Santiago, inclinándose ligeramente. Creo que podríamos hacer grandes cosas juntos, Santiago. ¿No crees? Santiago miró su reloj, manteniendo la calma. Sabes, acabo de recordar que tengo que salir pronto. Surgió algo urgente. Valentina parpadeó, claramente cogido por sorpresa. Oh, bueno, supongo que podemos retomar esto en otro momento. Santiago asintió, ya de pie y avanzando hacia la puerta. Sí, por supuesto. Gracias por venir. Me quedé escondida hasta que oí la puerta cerrarse detrás de ella. Cuando por fin salí de la habitación, Santiago me miró y negó con la cabeza. «Es increíble», dijo. «¿Tienes todo eso?», respondí. Sosteniendo mi teléfono, cada palabra, ya ni siquiera podía sentir rabia. Solo una fría y tranquila satisfacción. Pensó que estaba jugando con nosotros. Pero ahora teníamos todo lo que necesitábamos para exponerla por lo que realmente era. Llegó el día del desenmascaramiento, y no mentiré. Lo había estado esperando, no de forma vengativa. Vale, quizás un poco, sino porque quería cerrar el capítulo de las mentiras y engaños de Valentina. Había pasado semanas reuniendo pruebas, mirándola maniobrar. Y fingiendo que todo iba bien, ahora era el momento de poner todas las cartas sobre la mesa. El escenario no podía ser más perfecto. Una cena familiar para celebrar el legado de mi padre. Era el tipo de evento en el que todos los allegados a la familia aparecían, parientes lejanos, socios comerciales e incluso algunos miembros del consejo de la empresa. Valentina, por supuesto, había insistido en estar allí. «Es importante mostrar a tu familia que estamos unidos», dijo. Su tono resuma prepotencia. Llegó vestida para impresionar, llevando un vestido de diseño que le había comprado hace meses. Tenía toda la pinta de ser una prometida comprensiva, preparado, pulido y dispuesta a encandilar a cualquiera que se cruzara en su camino. Pero yo sabía la verdad. Bajo ese exterior perfecto, había alguien que estaba a punto de ver destrozada toda su fachada. Santiago y yo habíamos planeado todo cuidadosamente. No íbamos a montar una escena ni a convertir la cena en un espectáculo público, pero queríamos que todos los que importaban vieran a Valentina como realmente era. Las pruebas estaban listas. Capturas de pantalla de sus mensajes, grabaciones de sus conversaciones, e incluso el vídeo del apartamento de Santiago. No había manera de que pudiera hablar de su manera de salir de esto. La noche empezó con normalidad. Los invitados se mezclaban y todos recordaban a mi padre. Valentina interpretó su papel a la perfección, reír en los momentos adecuados, y asintiendo a historias que ni siquiera conocía, mantuve la distancia, dejándola disfrutar de sus últimos momentos, fingiendo que pertenecía a este mundo. Cuando se sirvió la cena, comenzó el verdadero espectáculo. Santiago se levantó para brindar, su voz tranquila y firme mientras hablaba del legado de nuestro padre y de los valores que nos inculcó. Valentina parecía positivamente resplandeciente, probablemente pensando que estaba a punto de montar los faldones de ese legado en su vida de ensueño. Pero entonces el tono de Santiago cambió. «Hay algo más que quiero abordar esta noche», dijo. Echando un vistazo a la habitación, «No es fácil hablar de ello, pero creo que es importante que todos los presentes conozcan la verdad». La sala quedó en silencio. Todos los ojos puestos en él, Valentina inclinó la cabeza. Un ligero ceño fruncido cruza su rostro. No se dio cuenta de lo que se avecinaba. Todavía no. «Como todos sabéis, mi hermano Benjamín ha pasado por muchas cosas últimamente», continuó Santiago. «Perder a papá, asumir nuevas responsabilidades, no ha sido fácil. Y a pesar de todo, ha tenido el apoyo de alguien que se suponía que iba a estar a su lado, pasara lo que pasara». Valentina sonrió. Probablemente asumiendo que Santiago estaba hablando de ella de forma positiva, su mano incluso se movió para tocar mi brazo, como si quisiera disfrutar de la atención, pero Santiago continuó. «Su expresión se endurece. A veces las personas no son lo que parecen», dijo. «Y desafortunadamente, Benjamín lo ha aprendido por las malas». Fue entonces cuando me levanté. «¿Valentina?», dije, volviéndose hacia ella.
Creo que es hora de que tengamos una conversación real sobre tus intenciones. Su sonrisa se congeló y su mano se soltó de mi brazo. ¿De qué estás hablando?, preguntó ella. Su voz temblorosa. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo levanté. Esto, dije, tocando la pantalla para reproducir la grabación del apartamento de Santiago. La sala se llenó con su voz mientras alababa el liderazgo de Santiago. Me criticó y sugirió que los dos harían un gran equipo. Su rostro palideció mientras continuaba la grabación, el peso de sus palabras colgando en el aire, para cuando el audio llegó a la parte en la que me llamaba dulce pero cómoda, y se inclinaba hacia Santiago para su discurso final. Parecía que quería desaparecer. Cuando terminó la grabación, la habitación estaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Valentina, que ahora tartamudeaba y miraba frenéticamente a su alrededor. Eso no es lo que parece, dijo ella. Su voz aguda y a la defensiva. Tú no lo entiendes. Esto es un malentendido. ¿Lo es?, dije. Mi tono frío. Porque también tengo capturas de pantalla de tus mensajes. Estabas planeando esto desde el momento en que pensaste que yo no era el que estaba a cargo. Se volvió hacia Santiago, su expresión desesperada. Jake, díselo. Sabes que esto no es lo que parece. Yo solo intentaba ayudar. Santiago ni siquiera se inmutó. ¿Ayudar tratando de socavar a Benjamín y posicionarte como mi socio? ¿Eso es lo que llamas ayuda? Sus padres, que habían estado sentados al otro lado de la mesa, parecía horrorizado. La cara de su madre estaba roja de vergüenza. Mientras su padre se inclinaba hacia adelante, su expresión es una mezcla de ira e incredulidad. Valentina, dijo su padre. Su voz grave y severa. ¿De qué está hablando? ¿Es verdad? Papá, no es verdad, dijo ella, lágrimas en los ojos. Lo están tergiversando todo. Intentan hacerme quedar mal. Me acerqué, mi voz tranquila pero firme. Nadie está tergiversando nada. Estas son tus palabras, Valentina. Tus acciones. Hiciste tu elección cuando decidiste traicionarme y ahora te enfrentas a las consecuencias. Entonces se derrumbó, llorando y suplicando. Por favor, Benjamín, no lo entiendes. Estaba asustada por nuestro futuro. No sabía lo que iba a pasar y me entró el pánico. Sacudí la cabeza, mi voz firme. No entraste en pánico, calculaste. Viste una oportunidad y fuiste a por ella. Pero me subestimaste a mí y a mi familia. Sus padres parecía que querían arrastrarse debajo de la mesa. Su padre se levantó bruscamente, murmurando disculpas a mí y a Santiago antes de volverse hacia su hija. Hablaremos de esto más tarde, dijo bruscamente. Recoge tus cosas, nos vamos. Valentina se volvió hacia mí por última vez, su cara manchada de lágrimas. Benjamín, por favor, te quiero, podemos arreglar esto. Pero no vacilé. No, Valentina, no podemos. Me has mostrado exactamente quién eres, y no puedo dejar de verlo. Esto se acabó. Mientras su padre la arrastraba fuera de la habitación, la tensión en el aire finalmente se rompió. El resto de los invitados parecían incómodos. No sabe qué decir o hacer. Santiago me dio una palmada en el hombro. Su manera de decir hiciste lo correcto. Después de cenar, algunas personas se me acercaron para ofrecerme su apoyo. Algunos se escandalizaron. Otros no se sorprenden. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Valentina no tenía lugar en mi vida ni en nuestra familia. Esa noche, mientras yacía en la cama, sentí una extraña sensación de alivio. El peso de sus mentiras y manipulaciones había desaparecido, y por fin pude centrarme en lo que importaba, reconstruyendo mi vida sin ella en ella. Al día siguiente empecé a recibir mensajes de ella. Al principio fueron los habituales intentos desesperados de disculparse. Benjamín, lo siento mucho, por favor, déjame explicarte. Luego vinieron las excusas. Lo has malinterpretado todo. Solo quería lo mejor para nosotros. Cuando no respondí, escaló. No puedo creer que me traicionaras así después de todo lo que hemos pasado. Bloqueé su número, pero encontró otras formas de llegar. Correos electrónicos, mensajes a través de amigos comunes, incluso cartas manuscritas dejadas en mi puerta. Cada uno era más frenético que el anterior. Alternaba entre suplicar perdón y acusarme de arruinar su vida. Fue agotador, pero me negué a participar. No merecía una respuesta, y no iba a gastar más energía en ella. Una semana después, dio la noticia. Estaba sentado en mi oficina repasando unos papeles, cuando un email de Valentina apareció en mi bandeja de entrada. El asunto decía, tienes que saber esto, en contra de mi buen juicio. Lo abrí. Dentro había una sola línea. Estoy embarazada, Benjamín, es tu bebé. Me quedé mirando la pantalla.
tratando de procesar lo que estaba viendo. Mi primera reacción no fue de shock o pánico. Era incredulidad. Esta era Valentina. La misma mujer que me había mentido, manipulado y traicionado en todo momento. No había forma de que dijera la verdad ahora. No se trataba de un bebé. Este fue su último esfuerzo desesperado para recuperar el control. Aún así, no podía ignorarlo completamente. Le reenvié el correo electrónico a Santiago con un breve mensaje. «Mira esta tontería». Unos minutos más tarde mi teléfono zumbó. «Era Santiago llamándome». «¿Respondió?», preguntó. «No», dije. «Y no voy a hacerlo. Está llena de ella». «Bien», dijo. «Probablemente espera que te asustes y vuelvas corriendo hacia ella. No le des esa satisfacción». No pensaba. Conocía a Valentina lo suficiente como para ver a través de su juego, había mentido sobre todo lo demás. ¿Por qué debería ser diferente? Pero Valentina no se iba a rendir tan fácilmente. En los próximos días, empezó a contactar con mi familia, llamó a mi madre diciendo que estaba embarazada y aterrorizada sobre qué hacer. Incluso se puso en contacto con Santiago, diciendo que necesitaba hablar con él sobre el futuro de nuestra familia. Santiago la cerró inmediatamente. «Si es de Benjamín, hazte una prueba de paternidad», le dijo rotundamente. «Si no, deja de hacerme perder el tiempo». Cuando eso no funcionó, se dirigió a sus propios padres. No sé exactamente lo que les dijo, pero fuera lo que fuera. No voló. Para entonces sus padres ya estaban furiosos con ella por el escándalo de la cena. Su padre aparentemente había estado recibiendo llamadas de gente de su círculo social, preguntando qué había pasado y por qué se hablaba de su hija en términos tan poco favorecedores. Para una familia tan orgullosa y consciente de su imagen como la suya, fue la humillación definitiva. Después de una discusión particularmente acalorada, sus padres la echaron. Se presentó en mi apartamento esa misma noche, aporreando la puerta y gritando que la deje entrar. Cuando no contesté, se desplomó contra la puerta, llorando lo suficientemente fuerte para que mis vecinos oigan. «Benjamín, por favor», sollozaba. «No tengo a dónde ir. Te necesito. Podemos arreglar esto por el bien del bebé». Finalmente uno de mis vecinos salió y le dijo que se fuera. Les gritó, insultándoles, pero finalmente se marchó enfadada, murmurando sobre cómo me arrepentiría de esto. Esa fue la última vez que la vi en persona, pero sus intentos de contactar conmigo no cesaron. Seguía enviando correos electrónicos, insistiendo en que estaba embarazada y necesitaba mi ayuda. Los ignoré a todos. Unas semanas más tarde me enteré por un conocido común que Valentina se había estado quedando en sofás de amigos, tratando de reunir el dinero suficiente para salir adelante. Sus padres la habían aislado completamente, y la noticia de su comportamiento se había extendido lo suficiente, que la mayoría de la gente no quería tener nada que ver con ella. Había pasado de vivir una vida cómoda y glamurosa a luchar solo por sobrevivir. El último email que recibí de ella fue un mes después de la cena. Era largo, farragoso y lleno de contradicciones. Dijo que lo sentía, que me amaba, que me odiaba, que estaba embarazada, que no estaba embarazada pero que podría estarlo, que no podía vivir sin mí, y que esperaba que ardiera en el infierno. Era la cosa más desquiciada que había leído nunca, y lo borré sin contestar. Ahora, meses después, mi vida vuelve a ser tranquila. He seguido adelante, centrarse en las cosas que realmente importan. Mi familia, la empresa y mi propia felicidad. Santiago y yo estamos más unidos que nunca, y la empresa está prosperando bajo nuestro liderazgo. De vez en cuando, alguien preguntará por Valentina, y me encogeré de hombros y diré, ella está en el pasado, porque es exactamente donde debe estar. En el pasado, su codicia, sus mentiras, su manipulación, todo llevó a su perdición. Pensó que podía jugar conmigo, pero al final, solo se interpretó a sí misma. Sé quién soy, y sé lo que merezco. Y es seguro que no es alguien como ella.